Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Me llamo César Carreón, director de Solma, y el día de hoy vamos a platicar un poco referente al ANOVA de una vía. Vamos a empezar a platicar acerca de este tema que forma parte de las pruebas de hipótesis. Entonces, vamos a empezar a ver cómo nos va. Primero que nada, te quiero dar las gracias. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, nosotros cada martes a las 6 de la tarde tenemos una cita para poder empezar a platicar sobre temas que tienen que ver con Six Sigma, de Lean Manufacturing, de Core Tools. Entonces, nos ayuda bastante. Si nos acompañas cada martes en punto de las 6 de la tarde, estamos transmitiendo para estas masterclass que duran cerca de 30 minutos. También, si tienes alguna duda o comentario, te agradecería mucho que lo pongas en nuestro chat de WhatsApp. Lo que siempre estoy al pendiente, de hecho por eso a veces puedes ver que traigo la mirada baja, es que estoy en el chat de WhatsApp. Entonces va a ser mucho más sencillo si me ayudas dejando tu comentario o tu duda en el chat de WhatsApp. Me va a ayudar bastante para eso. Y pues hemos tratado de también mejorar un poco lo que estamos haciendo. Déjame, traigo una persona esperando. Está medio raro este cambio. Me estaban platicando que hay un cambio en el Zoom que ahora me pide a mí que tengo que admitir a cada uno de ellos. Entonces espero que esto no nos corte el ritmo, porque el tema de hoy está bastante interesante. Es algo que no se usa mucho normalmente en la maquila, pero que yo quisiera que lo pusieras en consideración para saber si es algo que te puede servir o no te puede servir para tomar mejores decisiones. El tema que nos trae hasta aquí el día de hoy es el tema de prueba de hipótesis, ¿ok? Entonces vamos a empezar a platicar acerca del tema de prueba de hipótesis. Y por alguna extraña razón, ahí está, muy bien. Bueno, vamos a empezar a platicar con el tema de prueba de hipótesis y vamos a iniciar con este tema. Nosotros cada martes a las 6 de la tarde me dicen, no puedo escuchar, ¿qué me falta? Me dicen que no tienen audio. Bueno, ya saben qué falta. Cuando no tienen audio, lo que tienen que hacer es picarle para que puedan, tienen que picarle para que pueda verse en el sistema. Por favor, tienen que picarle ahí para que vean dónde está. Permítanme un momento porque si no, no va a jalar. Entrar a una reunión. Ahí voy a tener que verme desde acá. Ok. Ahí está. Es que necesitan... ¿Qué falta? No tienes audio. No tienes audio porque necesito que le piques aquí donde dice audio. Necesito que le piques donde dice audio. Es por eso. Pícale donde dice audio, por favor. Una disculpa, pero es que... Esquina inferior izquierda, gracias. Esquina inferior izquierda. No quiero empezar porque si no se va a hacer un show. Inferior izquierda. Ok. Y hay personas que quieren entrar. Oye, qué bien, ¿eh? Gracias a Dios tenemos hoy un excelente quórum. Se me hace que esto del coronavirus nos vino bien. Necesito que por favor asegures que estás ajustando el audio porque si no, no lo vas a ver. Déjame ver. MC ANOVA. Tengo que mandar esto 2 o 3 veces porque si no, no le sale. O sea, ajusten el audio, por favor, porque si no, no me van a escuchar. Pícale donde dice audio, pícale donde dice audio. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, amigos. Digo, ya estamos todos. Yo espero que pongan que pongan atención en cuanto a ajustar el audio, porque si no va a estar complicado. Esquina inferior izquierda, por favor, para que puedan seguir con nosotros. Gracias a los que nos siguen semana a semana, ya son bastantes, ya somos muchos por aquí. Entonces creo que ya vamos a empezar porque si no, nos salimos a las 6:30. Tenemos cerca de 20, 25 minutos. Vamos a empezar a platicar acerca de este tema de prueba de hipótesis y qué relación tiene con Six Sigma. Primer punto importante, te recuerdo, si tienes alguna duda o algo, lo puedes ver a través de el grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí nos vamos a estar conectando para cualquier aclaración que necesites hacer. Bueno, partamos sobre el inicio de esto. Cuando hablamos de la ANOVA,
El ANOVA tiene que ver con las pruebas de hipótesis. De hecho, las pruebas de hipótesis es una de las herramientas que vamos a tener en la metodología de Six Sigma. Las pruebas de hipótesis me van a ayudar a mí para transformar un problema real en un problema estadístico. Y si yo resuelvo este problema estadístico y encuentro la solución estadística, voy a poder encontrar la solución real. No, mil disculpas. Me dicen que solo tiene opción de entrar al audio. Permítanme, es que necesito dar las instrucciones para que ajusten el audio. Chequen la esquina inferior. Porque si no, nunca vamos a empezar, amigos. La neta, necesito que por favor, por eso les pedimos de preferencia que entren un poquito antes, porque si no, pues haz de cuenta que apenas se inspira uno y no podemos empezar. Nos está yendo muy bien. De hecho, somos un chorro el día de hoy. Voy a tener que empezar otra vez. Y ya ahí muere. Vamos a platicar ahora sí. Ay. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Esto es algo de prueba de hipótesis. Espero que todos puedan escuchar adecuadamente. Si no, por favor, revisen en el chat de WhatsApp. Les puse cuáles son las instrucciones para que puedan ajustar su audio y que nos puedan escuchar. Decíamos que esta herramienta es parte de Six Sigma y me va a ayudar a mí para convertir un problema estadístico en un problema real. Y si yo lo puedo resolver de forma estadística, lo voy a poder resolver en la forma real. Esto es parte de la metodología de DMAIC, ¿ok? Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Normalmente encontramos esto en la parte de analizar o incluso lo podemos utilizar en la parte de mejorar. Depende de la bibliografía que esté revisando, es donde lo puedes encontrar. Y esto forma parte de las pruebas de hipótesis. Hay que entender primero qué es una prueba de hipótesis para poder que nos quede un poquito más claro de lo que estamos hablando. ¿Ok? En primer lugar, las pruebas de hipótesis es cuando tú quieres determinar que algo puede o no puede afectar sobre algo, o que algo puede o no puede inferir sobre alguna otra cosa, que puedes inferir algo sobre un muestreo y que sobre eso puedes determinar algo sobre una población completa. Entonces es bien importante entender primero este apartado. Las pruebas de hipótesis es cuando yo quiero poder inferir algo acerca de un muestreo, decir que sirve para toda una población. Eso es una prueba de hipótesis. Y el tema que nos atañe el día de hoy es una prueba de hipótesis en particular que se llama ANOVA. ANOVA significa análisis de varianza, pero a diferencia de lo que pudiera pensarse, en este análisis de varianza no estamos comparando varianzas, estamos comparando medias. ¿Ok? Entonces es importante entender también que las pruebas de hipótesis parten de dos tipos de hipótesis que tienes que tener primero. En el primero es la hipótesis nula, donde decimos que lo que queremos validar no hay diferencia entre ellos. Y el otro es la hipótesis alternativa, donde decimos que sí existe alguna diferencia entre los parámetros que estamos validando. A ver, entonces, ¿qué es lo que quiero yo demostrar? ¿Cuándo yo tendría que usar una ANOVA o cuándo podría utilizar esta herramienta? Bueno, primero que nada tenemos que partir de que la ANOVA me va a ayudar a mí para determinar cuando estoy comparando más de dos diferentes medias. Por ejemplo, imagínate que tú estás viendo un problema con un molde que tiene 4 cavidades. ¿Qué quiere decir un molde que tiene 4 cavidades para un proceso de inyección de plástico? Que en cada disparo, este molde inyecta 4 piezas diferentes. Lo que tú quieres demostrar es si existe o no una diferencia, por ejemplo, en el peso de las piezas de la cavidad 1 con la cavidad 2, con la cavidad 3, con la cavidad 4. Si tú estuvieras comparando nada más una cavidad con otra cavidad, usarías una prueba de two sample T, porque estás utilizando 2 muestras y estás evaluando 2 medias, ¿ok? Pero si tú quisieras evaluar los 4 cavidades, tú tendrías que evaluar cavidad 1 con cavidad 2, cavidad 1 con 3, cavidad 1 con 4, y luego cavidad 2 con 3, cavidad 2 con 4, y luego cavidad 3 con 4. Es decir, tendrías que hacer muchísimas más pruebas. Cuando quieres comparar la media de fuentes diferentes, de procesos similares, como en este caso que estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero ver si existe o no existe la diferencia en el diámetro de estas piezas de 4 cavidades diferentes en un proceso de inyección de plástico.
¿ok? Ahí utilizaríamos algo llamado ANOVA, porque son más de 2 medias al mismo tiempo lo que estás comparando. Y el ANOVA me va a ayudar a mí para determinar si existe o no diferencias significativas entre las medias. Algo importante es la diferencia estadística y la diferencia práctica. Tenemos que entender también ese punto. La diferencia estadística es lo que nos puede decir o determinar si realmente de manera estadística podemos concluir, gracias al estudio de ANOVA, que hay diferencia entre las piezas. Sin embargo, conocer el proceso, conocer el producto y conocer el resultante del mismo, nos va a decir si esa diferencia significativa estadística es significativa también en el modo práctico. Es decir, si nos puede servir para tomar o no decisiones. Por eso es importante realizar esta prueba de hipótesis. Imagínate, ¿cuándo pudiera usar esto de la ANOVA? Imagínate que un problema que tienes ahorita es precisamente que tú quieres optimizar el peso de las piezas. ¿Por qué? Porque el peso de las piezas no están cumpliendo con la especificación. Supongamos que la especificación es de 250 a 300 gramos. ¿Ok? Estás en un proceso de inyección de plástico. Cuando tú analizas, el molde de inyección de plástico saca 4 piezas al mismo tiempo. Es un molde de 4 cavidades. Voy a seguir trabajando con este ejemplo para que no te me pierdas. ¿Ok? Entonces tú dices, oye, una de las primeras cosas que tendría que analizar es que las 4 cavidades se comportan igual. Porque puede ser que tu problema sea específicamente en una de las 4 cavidades. Ah, caray. Si tú quieres ver que el peso de las cavidades se comporta igual, tú pudieras usar una prueba de hipótesis de tipo ANOVA, que te va a ayudar para al mismo tiempo evaluar las 4 cavidades y ver si existe o no diferencias significativas entre ellas, entre las medias de las 4 cavidades. Te lo pongo así. La hipótesis nula nos diría que no hay diferencias entre las medias de las 4 cavidades. La hipótesis alternativa me diría que al menos una de las 4 medias es diferente. Entonces, ¿cuándo puedo usar yo esta prueba de hipótesis? Cuando quiero demostrar que existe o no alguna diferencia entre dos o más grupos, entre más de 2 grupos de población. Por ejemplo, imagínate que yo quiero determinar que el turno 1 produce más o menos el mismo diámetro que el turno 2 o que el turno 3. Estoy hablando de otra pieza, estoy hablando de otro proceso. Yo quiero determinar que el problema se presenta igual en el turno 1, en el turno 2 o en el turno 3. Ahí estoy comparando 3 muestras diferentes, una por turno. Y ahí usaríamos una ANOVA. ¿Por qué? Porque estamos comparando más de 2 muestras al mismo tiempo. El ANOVA lo vamos a usar siempre que estemos comparando más de 2 muestras al mismo tiempo, como en el ejemplo que te puse. Estamos hablando de un proceso de inyección de plástico que tiene 4 cavidades y yo quiero comparar las 4 al mismo tiempo. En lugar de comparar una con otra, una con otra, una con otra y una con otra, voy a comparar las 4 al mismo tiempo a través del uso de ANOVA. ¿Y para qué me puede servir a mí utilizar el uso de ANOVA? ¿Para qué quiero demostrar esto? Porque acuérdate que uno de los puntos importantes de un proyecto de Six Sigma de Mike es ir cribando el problema. A lo mejor el problema es exclusivamente de una cavidad, a lo mejor el problema es exclusivamente de un turno, a lo mejor es exclusivamente de un troquel. Entonces, como tú quieres cribar el problema para saber, tratar de acorralarlo, vas a utilizar esta metodología que te va a ayudar precisamente a acorralar el problema de modo que sea más fácil de saber dónde se presenta. Incluso tú pudieras descartar, vámonos al ejemplo al revés de lo que estábamos platicando. Imagínate que decimos, oye, yo estoy seguro que el problema es la cavidad 3, porque esa cavidad 3 se acaba de ajustar hace 2 meses. Hubo un problema con el molde y le movieron la cavidad 3 y fue algo que dijo la gente de mantenimiento. ¿Ok? Permíteme un momento porque otra vez, pícale a la esquina inferior, por favor, donde dice ajustar audio. ¿Cómo le hacemos para que no pase eso, amigos? Porque la neta está medio triste el asunto. Bueno, entonces te decía, imagínate que tú quieres ajustar este apartado referente a la prueba de hipótesis. Entonces, cuando pasa esto, lo que tienes que hacer es asegurar que vas a comparar las diferentes muestras al mismo tiempo. Para eso vas a usar la ANOVA. Imagínate que tú estás diciendo que sí hay una diferencia en la cavidad 3 y en realidad no existe esa diferencia en la cavidad 3. Entonces, para eso vas a utilizar la ANOVA.
Tenemos dos pruebas de hipótesis que vamos, perdón, dos tipos de hipótesis que decíamos. La nula, que nos va a decir que no existe diferencia entre las medias, y la alternativa, que nos dice que sí hay diferencia entre las medias. Ojo, ¿cuándo tengo que empezar o cuándo puedo utilizar esta herramienta? Primero, tienes que utilizar esta herramienta después de haber hecho lo anterior de la metodología de DMAIC. ¿A qué me refiero? Tuviste que haber asegurado primero, que los datos son claros y correctos y puedes confiar en los datos. ¿Qué significa que pueda yo confiar en los datos? Que hiciste un análisis de sistema de medición. En este ejemplo en particular, de que estoy hablando de un peso de una pieza, yo hubiera asegurado primero a través de un estudio de RIR de variables para asegurar que los que miden en el turno 1, 2 y 3 miden igual, por ponerte un ejemplo. Ya que aseguré la calidad de mis datos, ahora sí, ya puedo empezar a ver este tipo de pruebas de hipótesis. Nunca se hace una prueba de hipótesis sin antes haber validado el sistema de medición. Eso es súper importante. Eso nos va a decir que nuestros datos son verdaderos y claros, ¿ok? Entonces vamos por partes primero y vamos a continuar con lo que les decía. Ya estamos en la prueba de hipótesis, ya dijimos que hay dos tipos de prueba de hipótesis. Ahora, ¿cómo se aceptan o se rechazan las pruebas de hipótesis? Es a través de algo llamado el valor P, que tiene... Ahorita vamos a explicar un poquito más a detalle qué es el valor P. En realidad, esto no es una clase como tal de ver el tema del valor P, porque eso nos podría llevar un poquito más de tiempo, pero tenemos que verlo de una manera muy sencilla. Yo aquí nada más quiero que tú aprendas que el valor P es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Mientras más cercano a cero, más voy a rechazar la hipótesis nula. Y el valor que normalmente utilizamos es el alfa de 0.05. Si es menor a eso, no acepto la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces vamos a ver que no nos pase esto. Para entender mejor el valor P, voy a poner unos ejemplos al respecto para ver cómo va. Decíamos, un error bien común es que aceptamos la hipótesis nula. En realidad es que no la estamos rechazando, ¿ok? Nunca podemos aceptar la hipótesis nula porque nunca estamos completamente seguros de que esta sea verdadera. Entonces tenemos que saber que todas las pruebas de hipótesis utilizaremos el valor P para determinar si es o no correcto o si es o no adecuado, ¿ok? Mientras más cercano esté al cero, como aquí en este ejemplo, que tenemos un valor P de 0.001, que es menor a 0.05, voy a rechazar la hipótesis nula. De igual manera, si el valor P fuera de 0.05, voy a rechazar también la hipótesis nula. ¿Ok? Si yo tuviera un valor P de 0.08, ahí es donde aceptaría este apartado, donde no lo rechazo. Por ejemplo, aquí tengo un valor P de 0.08. No rechazo la hipótesis nula. Aquí en este otro ejemplo tengo un valor P de 0.2. Tampoco rechazo la hipótesis nula, ¿ok? No me voy a meter tanto todavía este detalle, digo, porque es un poquito más de... tenemos que verlo, lo quiero ver con uno de los ejemplos para que nos ayudemos. Y de hecho te voy a enseñar a hacerlo con Minitab y te voy a enseñar a hacerlo a través del asistente, de una manera muy sencilla, porque a veces pues nos equivocamos o nos podemos llegar a confundir al ver esto del valor P. En este caso, el valor P es de 0.05, perdón, el alfa que estoy utilizando es de 0.05, es decir, yo tengo un 95% de confianza de lo que estoy platicando. Y el valor P que tengo es de 0.032. ¿Qué decisión tomamos? ¿Rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos la hipótesis nula? Vamos a ver, participa con nosotros. Te voy a dar 3 segundos para que me digas qué harías tú con este valor P de 0.03. ¿Rechazas la hipótesis nula o no rechazas la hipótesis nula? ¿Qué dice el público? De acuerdo a lo que vimos, vamos a ver quién nos ayuda contestando por aquí. Nos dicen ya la A, o sea, que rechazo la hipótesis nula. Javier nos dice también que rechaza la hipótesis nula. ¿Quién más participa con nosotros por acá? A ver si la entendimos. Se rechaza la hipótesis nula. Ok, A, rechazo. Oye, qué bien. Excelente. Aquí nos dicen también que rechazo. Muy bien. Perfecto, rechazo la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir que rechazo la hipótesis nula? Para empezar. ¿Qué quiere decir? Que si hay una diferencia entre las medias que estoy comparando. Siempre, más allá de saber el tema del valor P,
tienes que saber a qué hace referencia el valor P. O sea, tienes que entender que el valor P me va a decir, oye, rechazo la hipótesis nula. Ah, muy bien, excelente. Gracias. Lo voy a poner desde aquí. Ya nos dijeron por acá. Entonces es importante entender, más allá de lo del valor P, quiero que tú digas qué significa el valor P. Quiero que entiendas que cuando rechazo la hipótesis nula, quiere decir que las medias no son iguales. Si estoy hablando de un ejemplo de ANOVA, regresemos al ejemplo que hemos estado platicando. Estamos hablando de 4 cavidades de un molde. Si yo tengo un valor P de 0.032, ¿qué quiere decir? Que las 4 cavidades, las medias de las 4 cavidades del molde no son iguales. ¿Ok? Yo no puedo concluir que la cavidad 1 se comporta igual que la cavidad 2, que la cavidad 3 y que la cavidad 4. Esto es súper importante. ¿Ok? Entonces, todos los que dijeron A, lo hicieron bien. Rechazamos la hipótesis nula. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diferencia entre las medias, que al menos una es diferente. Entonces, tenemos que entender, más allá de rechazar o no la hipótesis nula, tenemos que entender también qué significa rechazar la hipótesis nula. Entonces, puntos clave de esto. Cuando yo rechazo, la hipótesis nula quiere decir que hay diferencia o significancia estadística. Y es diferente la significancia estadística a la significancia práctica. Puede ser que exista diferencia estadística, pero que tú que conoces el proceso, que conoces los moldes, que conoces el tema de las cavidades, quiere decir que al final del día no significa que exista diferencia significativa de manera práctica. Son dos cosas diferentes, tienes que entender eso. Por eso cuando vamos a hacer una ANOVA, lo hacemos con gente que conoce el proceso. Por más que sepamos de estadística, por más que conozcamos de los conceptos, por más que seamos Black Belts, Master Black Belts, inclusive si tú pones a cualquier consultor a hacer un proceso, necesitamos gente que conozca el proceso para entender cuándo hay o cuándo no hay significancia práctica. Eso es lo importante. Es decir, cuando tú llegaste a este punto en tu proyecto de DMIC, tú ya hiciste un montón de pasos previos, tú ya empezaste a conocer el proceso e incluso tú no estás trabajando solo, tú estás trabajando con un equipo de trabajo que te lleva a que puedas entender este apartado para que lo veas bien, ¿ok? Entonces ya vimos un poquito, vamos a hablar del mapa de prueba de hipótesis antes de irnos ahora sí a detalle, porque ya platicamos un chorro de qué es prueba de hipótesis, ya platicamos un chorro sobre qué es el valor P y de hecho te quiero dar un consejo. Por acá, por este lado, vamos por acá. Si es la primera vez que nos sigues en nuestra masterclass, que estamos rompiendo récord de asistentes, 50 participantes, gracias. Amigos, si es la primera vez que nos sigues, te voy a pedir que, si quieres ver más de pruebas de hipótesis, incluso hicimos una masterclass previa de esto y la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube está por aquí. Igual, masterclass de gráficas de atributos, de Core Tools, de administración de proyectos. Estamos como Solma Soluciones en YouTube. Ya somos más de 1,200 suscriptores, 1,300 de hecho. Entonces, si es la primera vez que te suscribes, perdón, que nos ves, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Esta masterclass yo la voy a subir mañana a YouTube y la vas a poder ver. Y gracias a los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube y lo han compartido. Ahora sí, después de esta breve pausa comercial, regresamos a lo que estamos platicando. Este mapa de prueba de hipótesis te puede ayudar para entender mejor cómo va. Primero vamos a ver, si estamos hablando de datos de atributos, las pruebas de hipótesis que podemos ver, al menos a nivel Green Belt. Voy a hablar únicamente de nivel Green Belt porque en Black Belt vemos otras pruebas de hipótesis, pero al menos podemos ver bondad de ajuste de chi cuadrada para cuando estamos viendo proporciones y cuando estamos viendo si los factores son dependientes o no, podemos ver algo de tabulación cruzada. De igual manera, cuando estamos hablando de datos que presentan una distribución normal, tenemos, cuando yo comparo algo contra un objetivo, una prueba de hipótesis de One Sample T. ¿Qué es eso de One Sample T Test? Cuando yo comparo una media contra un objetivo. ¿Qué pasa cuando yo comparo una media con otra media? Ahí estamos utilizando una prueba de Two Sample T. En este caso, vamos a utilizar una prueba de ANOVA de una vía, que decíamos que era análisis de varianza. Que curiosamente se llama análisis de varianza, pero no está comparando varianzas, está comparando medias. Entonces, voy a utilizar más de una fuente. En este caso, voy a utilizar 2, 3, 4, 5 fuentes diferentes y voy a comparar las medias de cada una de ellas. La hipótesis nula es que no hay diferencia entre las medias. La hipótesis alternativa es que al menos una media es diferente. Entonces, vamos a ver este pequeño ejemplo de ANOVA para entenderlo un poquito más a detalle.
Ojo, esto es el ANOVA de una vía. Existe ANOVA de 2 vías. Eso se ve a nivel Black Belt. Vámonos con el ejemplo antes de cerrar. Vamos a ver un par de ejemplos. En este ejemplo en particular, nos hablan que hay 3 diferentes tipos de setups que se pueden utilizar para fabricar un clavo. Es decir, una serie de operadores lo hace con un setup que incluye ciertas cantidades de tiempo de ciclo y de velocidad. Otro turno de operadores lo hace con otro setup diferente en cuanto a tiempo de ciclo y velocidad. Y otro más lo hace con otro tipo diferente de tiempo de ciclo y velocidad. Y cuando tú les preguntas, cuando estás analizando esto, tú llegas a proceso y te fijas, oye, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que los de la mañana trabajan con un setup, los de la tarde trabajan con otro setup y los de la noche trabajan con otro setup. ¿Qué onda ahí? ¿Qué es lo que está pasando diferente? Lo primero que te dicen es, no afecta, no hay problema, los clavos saben igual, exactamente salen del mismo largo de los clavos, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, tú vas a hacer una ANOVA de una vía para ver si afecta o no afecta el setup que esté utilizando cada turno. Puede ser que independientemente del setup, pues sabes que te da el mismo largo del clavo. Entonces, en este caso tenemos 3 diferentes tipos de setup de proceso y quiero determinar si existe o no variación entre cada uno de ellos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver este pequeño ejercicio que ya lo preparé aquí en Minitab. Proceso A, proceso B y proceso C. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque esto está interesante. Vámonos al asistente de prueba de hipótesis. Y aquí te dice, oye, pues, ¿qué vas a hacer cuando tienes más de una muestra a la vez? ANOVA de una vía. Y te dice, ¿sabes qué? Y están en una columna y X están en otra columna. Ah, caray, pues entonces tengo que apilar los datos primero. Ni modo. Vamos a apilar los datos para que no haya problema. Los datos que voy a apilar es el proceso A, proceso B y proceso C. Los voy a poner en la columna C6 y en la columna C5 pongo esto. Y aquí le voy a poner que una columna es la del proceso y otra proceso y longitud. Vamos a ver si nos da así, porque a lo mejor ya me equivoqué yo también. Vámonos ahora hacia el asistente. Y está Y en una columna, X en otra. La columna Y es la que se llama longitud. La columna X es la que se llama proceso. Y yo quiero ver con un alfa de 0.05 si hay diferencia o no hay diferencia de manera significativa. Vamos para acá y vamos a ver qué nos dicen. Estoy usándolo a través del asistente. Es más fácil hacerlo a través del asistente. Primero, el asistente de Minitab, para quienes se confunden con el valor P, nos lo da de una manera muy sencilla, fíjate. Vamos a hacer este ejemplo. Nos dice, ¿sabes qué? ¿Hay diferencias entre las medias? Sí, el valor P es menor a 0.001. Dice, las diferencias entre las medias son significativas. Fíjate cómo está el proceso B, la media del proceso B contra la media del proceso A y la media del proceso C. E incluso te dice aquí, la media que difiere es la del proceso B con el proceso A y con el proceso C. Ahora, si no le entiendes de esta forma, también te lo dice en cómo está la distribución de los datos para que lo veas. Y también te incluye, basado en esto, cuál es la desviación estándar de cada uno de ellos y el promedio. Y si están o no diferentes. Y aquí te dice el reporte. Ahora, vamos a suponer que no lo quieres hacer así. Porque a lo mejor tú dices, no, es que a mí no me gusta hacerlo de esta manera, yo lo quiero hacer a pi. Vamos a hacerlo, la respuesta es la longitud y el factor es el proceso. Y le voy a pedir que me dé la gráfica de boxplot de datos y voy a ver también los residuales. Si tú ves, aquí te da el valor P, que es su punto 000, o sea, prácticamente aquí está. Y aquí está, por aquí, cómo se comportan los procesos. Entonces ya lo vimos de 2 formas. Lo vimos por el asistente y lo vimos a pie. Mi sugerencia es, usa el asistente, porque puede llegar a ser que te confundas en cuanto al valor P. El asistente nos ayuda precisamente para evitar ese tipo de problemas. ¿Okay? Este fue el primer ejemplo de una ANOVA. Ahora vamos a ver otro ejemplo de una ANOVA rápidamente para ver cómo nos va. Aquí está cómo se hace y aquí está el resultado. Muy bien. Resulta
que un ingeniero químico quiere comparar la dureza de 4 mezclas diferentes de pintura. Él utilizó 4 diferentes preparaciones para crear una mezcla de pintura y a ellos les fue bajando, les fue subiendo ciertos componentes. Entonces lo que quieres demostrar es que existe o no existe alguna diferencia entre la mezcla. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que quiere demostrar es que el que tenga el menor, digamos que algún agente que le ayude a que la mezcla, que quiere saber si afecta o no afecta a alguno de los agentes en la dureza final. Entonces él dice, ¿sabes qué? Este agente que me están vendiendo para hacer mejor la dureza de la pintura, lo voy a poner en 4 diferentes proporciones a la mezcla de pintura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo está haciendo así? Porque a lo mejor comprando ese agente y poniéndole la menor cantidad posible de agente, pues no va a haber cambio en la dureza de la pintura. ¿Cuándo pudieras usar este ANOVA, por ejemplo? Imagínate que tú vas a medir 4 diferentes temperaturas para un compuesto. Pues ¿cuál pudieras? Si tú ves que no hay diferencia entre las 4 temperaturas, ¿cuál agarrarías? Pues la que es más barata. En este ejemplo de la ANOVA de una vía, ¿cuál agarraría? Pues el que trae menor cantidad de agente coagulante. Eso me va a ayudar para asegurar que la dureza de pintura se mantenga y va a ser más barato mi proceso. Vamos a ver este apartado para ver cómo funciona y cómo este ANOVA de una vía me va a servir para poder tomar mejores decisiones en cuanto a saber si existe o no diferencia entre las medias de lo que estoy analizando, ¿ok? Bueno, vamos a ver el ejemplo número 2. Aquí si te fijas, yo ya lo separé. Vamos al asistente y prueba de hipótesis, ANOVA de una vía. Y aquí voy a ver la dureza contra la pintura. Mismo alfa de 0.05. Cha. ¿Hay diferencia entre las medias? La respuesta es sí, amigos. Las diferencias entre las medias sí son significativas. ¿Qué quiere decir? Que la mezcla 2 es significativamente diferente a la 4. No se parece. Entonces no podemos utilizar la menor cantidad de agente para hacer más barato nuestro proceso. En este caso, pues tuvimos este pequeño problema. Muy bien. Bueno, pues esto fue parte de lo de prueba de hipótesis. En este caso me gustaría, antes de cerrar, invitarte a algo referente a nuestros próximos eventos en Solma. Antes de cerrar, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta referente a este tema. Lo puede dejar en nuestro grupo de WhatsApp para leerlo ahorita al final. Me estaban preguntando de cuándo van a ser nuestros próximos eventos. ¿Dónde puedes ver más acerca de lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, primero que nada vamos a tener una certificación de Green Belt. Esta certificación de Green Belt es donde vamos a ver muchísimo más a detalle este tema de ANOVA. Vamos a ver el resto de las pruebas de hipótesis. Es una certificación internacional ante el Council for Six Sigma. Lo vamos a tener, son 4 fechas en 2 fines de semana seguidos. Si tú estás en Monterrey, nos vas a poder acompañar. Por la contingencia sanitaria estamos haciendo un grupo especial que es muchísimo más pequeño. De hecho, creo que nos quedan 2 lugares para este grupo. Y si estás fuera de Monterrey, tú puedes participar con nosotros porque la vamos a dar online en vivo. También por eso estamos estrenando micrófono. Entonces tú vas a poder participar y vamos a tener esta certificación el 18, 19 y el fin de semana del 26 de abril. Son 4 sesiones de 8 a 5 de la tarde. Y también en mayo vamos a estar en Ciudad Juárez con un tema de Core Tools. Y ya estamos preparando una certificación online en vivo los martes y los jueves. La semana que sigue sale qué certificación se queda. De hecho, miren, no lo digo yo, aquí están sus votos, porque estuvieron haciendo por ahí qué encuesta, qué certificación querían, y así va. La certificación de Lean Manufacturing online en vivo es la que trae más votos hasta ahorita. Entonces, si quieren, pueden votar. Ahí en nuestra página está también para votar por qué certificación quieren y la vamos a ofertar en martes y jueves a partir del mes de mayo, por ahí de mediados de mayo. Entonces, no me queda más que darles las gracias por acompañarnos a otra sesión de Masterclass como cada martes. Te invito por favor a que dejes aquí en los comentarios de qué quieres que hagamos la próxima Masterclass del otro martes. Si es la primera vez que nos ves, te agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy y te invito a que vengas el próximo martes en punto de las 6 de la tarde para que sigamos aprendiendo todos un poquito más. Te agradecería mucho que dijeras de qué tema quieres que platiquemos
para la próxima sesión. Si quieres que hablemos algo de entrevistas, si quieres que hablemos algo referente a cómo mejorar tu currículum, si quieres que revisemos algunos currículum en vivo, lo podemos hacer. Así como también si quieres que hablemos en particular de algún tipo de prueba de hipótesis o quieres que hablemos de boxplot, de diagramas de Pareto, de Minitab, no hay ningún problema. Participa con nosotros, deja tu voto de qué quieres que hablemos la próxima sesión y te agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy. Yo me llamo César Carreón y te deseo que tengas un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Gracias por conectarse a todos. Nos vemos la próxima semana. Saludos.